Ya está grabando la sesión. Ya podemos comenzar. Ok. Los que tengan que hacer algo en su computadora para poder estar presente, pues adelante. Yo ahorita vuelvo a darles entrada sin problema. Muy bien. Entonces, sigo admitiendo más compañeros y compañeras y vamos a iniciar nuestra sesión. ¿Me comentan si se ve la presentación de aquí? Sí, sí se ve perfecto. Sí. Bueno, entonces, antes de que nada, pues voy a iniciar propiamente con lo que es el aula. Estamos en la semana número 2 y el tema es el pensamiento económico, es decir, cuál es el pensamiento de las sociedades en lo que respecta a la economía, igualmente en lo que es a lo social, lo que es en lo político y desde luego cómo se percibe el medio ambiente natural o sistema natural. Ese es el tema de la semana. Y la actividad es hacer un resumen como actividad de aprendizaje. Entonces, los objetivos que tenemos para esta semana es que se comprenda cómo es que la teoría económica, fundamentalmente la que es capitalista, ha sido un tanto contraria o bastante contraria a la sustentabilidad de los ecosistemas y sobre todo a la biodiversidad. Y eso ocurre sobre todo en países que han sido colonizados, fueron colonizados y ya ahora son libres, pero siguen siendo eh, muy utilizados para extraer recursos. Ahí se incluye nuestro país, definitivamente. Y luego también tenemos como objetivo que conozcan la complejidad de las interacciones que ocurren cuando la sociedad tiene que usar el medio ambiente a obtener los recursos de los cuales se viven. Siguiente objetivo, pues identificar las diversas maneras de solucionar los problemas medioambientales y de conservar los recursos naturales. Eso tiene que ver con las políticas. Y se observe también cómo se fue construyendo el nuevo paradigma, que es nuestro tema de la asignatura, que es el desarrollo sustentable. Y esto fue a partir de una crítica ambientalista que vamos a revisar justamente el día de hoy. Y por último, que conozcan la clasificación de las líneas políticas centrales de respuesta a la crisis ecológica. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de revisar los recursos en PDF que están aquí abajo dispuestos. Tienen también la posibilidad de leer en el libro. Aquí ya les puse la liga de internet. Si ustedes le dan clic aquí, lo va a ligar directamente al libro, el cual es descargable y lo pueden ustedes tener a la mano en sus archivos. Ahí está la portada. Yo regreso a donde estábamos. Y entonces el recurso también lo tienen ustedes en un texto. Si alguien ya hizo una revisión de esta aula, coménteme que si ya la abrió. Aquí está, por ejemplo, el texto, ¿sí? Son 21 páginas y este texto tiene mucho que ver con lo que está en el libro, pero actualizado a nuestro tiempo. El libro tiene años, casi 20 años, pero es una guía bastante buena la de ese libro. Entonces, y luego tenemos la presentación, ¿sí? Como comentábamos aquí arriba, dice que los recursos son, o el requisito es revisar los PDF, ¿sí? En presentación y en texto del mismo tema que estamos revisando. Y también se puede leer el tema en el libro. Aquí están las páginas y ya les mostré aquí abajo, tal y como está. Y la siguiente cuestión es que hay que hacer un documento de resumen. Ahorita vamos a revisar esto en lo que es tarea, es decir,
aquí abajo donde está tarea. Bueno, entonces, continuando con la revisión del aula, tenemos que más tarde, aquí voy a colocar el video de esta sesión. Y por ahora, lo que nos toca revisar, el tema, lo vamos a ver en forma de presentación, que es más práctico. Y enseguida vamos a ver lo que es la tarea. Entonces, esto sería hablar del tema. Posiblemente no termine de hablar del tema porque hay que revisar lo que es el encargo de tarea, pero ustedes saben que aquí está el documento de lectura, lo mismo que la presentación. Así que aunque no terminemos porque es bastante extenso, saben que ahí cuentan con esto y lo pueden ustedes revisar, ¿sí? Sin problema. ¿De acuerdo? Ok, entonces así le vamos a hacer. Y desde luego, como les comento, ustedes pueden encender su micrófono y plantear una pregunta o un comentario, una observación. Y yo los atiendo en ese sentido. ¿Sí? Bien, entonces ahorita vamos a iniciar la presentación. Y seguimos emitiendo a más compañeros que están entrando al aula. Muy bien, entonces yo les muestro la presentación para que hablemos del tema y espero que ustedes hagan preguntas, no importa que esté yo hablando del tema, ¿sí? Bueno, entonces les muestro la presentación que corresponde y aquí están los objetivos que ya comentamos, están mucho más visibles. Y avanzamos entonces a revisar, son 3 subtemas. El primero es la teoría del desarrollo, ¿sí? Económico. El segundo subtema es la crítica ambientalista y la sociología ambiental. Tercer subtema es política y medio ambiente. Entonces vamos a comenzar, lógicamente, por el primer subtema, que trata acerca de la teoría del desarrollo económico o teoría económica. Pregunto, díganme ustedes si en microeconomía ya revisaron este tema o algo relacionado a este tema, teoría económica o del desarrollo económico, en su clase de microeconomía, su materia. Aún no, maestro. ¿Todavía no? Ah, bueno, cuando lo vean, posiblemente algo de aquí se pueda relacionar. Aún no, maestro. Ok. La teoría del desarrollo económico, también llamada teoría económica, sí, pues todo lo que es teoría siempre se refiere a organización de conocimiento, siempre. Entonces, modelar significa también teorizar, es decir, establecer modelos para explicar, ¿sí? Aspectos, digamos, de la situación económica de cualquier sociedad. Hablamos de países, hablamos de empresas, hablamos de industrias, lo que sea que tenga que ver con economía. Y entonces, esta teoría económica trata de establecer ciertos modelos y explicar cómo funcionan las economías y también el comportamiento de las variables económicas. Variables económicas son todos los componentes de una economía. Por ejemplo, trabajadores, empleo, dinero, empresas, etcétera, ¿no? Y cómo todo esto interactúa, ¿sí? Como agente económico interactúan, aportando a una nación determinada ciertas condiciones económicas. Entonces, eso significa teoría económica, ¿sí? Establecer una explicación teórica a través de modelos,
económicos en el cual todos los agentes económicos están incorporados en esos modelos, todos. Y hay complejos y hay más simples. Entonces, digamos que históricamente las naciones en el mundo han tenido una economía de propiedad privada y en este tipo de economía la riqueza que se produce pues está básicamente regida por el control del capital y por el control del financiamiento. Así que históricamente el modelo de producción capitalista ha estado alejado de la consideración de la importancia que tiene la conservación de las fuentes naturales de riqueza. Y esa riqueza está representada por los recursos y los ecosistemas. Entonces, el modelo capitalista, el uso de los recursos para generar riqueza es imperativo sobre su conservación, ¿sí? Eso lo podemos ver muy fácilmente en informaciones de, por ejemplo, de Semarnat, ¿sí? Igualmente en cuestiones ambientalistas y en periodistas ambientales, de investigación ambiental. Entonces, ahora, la teoría económica como tal, en un principio, nace con ciertas escuelas de pensamiento económico muy diversas. Lo que aparece aquí señalado con azul y con subrayado son ligas de Internet. Ustedes pueden revisarlas cuando quieran. Pues, la teoría económica nace con escuelas de pensamiento y todas ellas se centraban en temas diversos, como por ejemplo la moneda, el comercio global, la producción de bienes, la gestión de recursos en un entorno limitado. Conforme el tiempo pasó, hubo nuevos campos de estudio y se amplió entonces el concepto y hoy se denomina ciclo económico. Así que las teorías que se desarrollaron para establecer ciertas explicaciones de la economía son el equilibrio, la inflación, la inversión, el ahorro, son agentes económicos y son componentes de la economía. Entonces, la teoría económica ha ido organizándose para explicar el sentido de las interacciones que se producen en la economía. Y aquí están, por ejemplo, mostradas para ustedes las escuelas económicas, las principales, en un orden cronológico, ¿sí? La Escuela de Salamanca, que es la más anterior. Esta escuela es importante porque es un tanto humanista. Luego la mercantilista, la fisiócrata, la clásica, la marxista, la marginalista, la keynesiana, la austríaca, la neoclásica y la monetarista. Son las principales escuelas de pensamiento económico que han tenido influencia en el tiempo actual, en el tiempo moderno, ¿sí? Fundamentalmente las que son la clásica y luego la keynesiana. Y por último, las monetaristas. Entonces, aquí aparecen para ustedes informaciones diversas sobre cada una de las escuelas, de una forma muy sencilla, muy simple, ¿sí? Sin abundar mucho en el tema. Por ejemplo, la de Salamanca fue una corriente de pensamiento de carácter económico, pero fíjense ustedes, moral y jurídico, ¿sí? Es importante esto de moral y jurídico, porque implica que hay que considerar el derecho y considera también el aspecto cívico, es decir, no todo es económico, sino también es social y también, obviamente, legal. Entonces, este pensamiento económico debatía los problemas morales que se derivaban del sistema comercial, que en su tiempo pues, era innovador. Y, y había una mentalidad mercantilista, y de esta manera, con este pensamiento económico, se podía contrarrestar el simple mercantilismo en las sociedades. Y esto ocurrió en el tiempo de la modernidad y descubrimiento del Nuevo Mundo, es decir, en el tiempo de las colonizaciones en el mundo. Y luego la siguiente escuela de pensamiento, que es la mercantilista, ¿sí? Los estudios que hace los centra en factores de producción de la riqueza. Y aquí se establece entonces la mano de obra
los recursos naturales y el capital como factores de producción. Esto sigue siendo una realidad en nuestros días, ¿sí? La escuela fisocrática, los estudios que realizaba, los centraba en la importancia de la naturaleza y la agricultura como fuente de la riqueza en lo que sería la producción económica. Así que ellos aplicaban la ley natural en donde se le atribuye a la tierra la capacidad exclusiva de generar excedentes. Así que para los fisócratas era muy importante la tierra, pues en el tiempo que estaban en activo, era la fuente principal de actividad, la agricultura. Ahora, hay que decirlo, la agricultura es muy importante, no ha perdido vigencia esto, ¿sí? No ha perdido vigencia, pero se han incorporado nuevas teorías económicas como es el financiamiento. Entonces, la siguiente escuela de pensamiento, la clásica, es la que tuvo mucho impacto y sigue siendo todavía parte de la realidad. Esta escuela de pensamiento establece la idea de libre mercado o de libre comercio y también de que la oferta y la demanda son importantes, ¿sí?, en el funcionamiento de la economía. De modo que este tipo de economía va a producir progreso y prosperidad. Y claro, no está alejado de esa situación, pero dejar totalmente libre el mercado, igual que la demanda, no es algo que funcione totalmente, tiene que ser regulada esta situación. Pero son parte de lo que es cierto y que sigue siendo, había sido estando vigente. Esta escuela clásica se oponía o se opone a la intervención del gobierno, por eso habla de libre comercio, ¿sí? Que no interviniera el gobierno en el mercado, no controlara precios, no estableciera cuotas, ni regulaciones, ni mecanismos diversos para que la economía funcionara. Así que el pensamiento económico de esta escuela lo reorientó y se alejó de aquel enfoque en el tiempo de los gobernantes y reyes, en que las preferencias de ellos eran lo que valía, ¿sí? Estos teóricos desarrollaron un análisis organizado del valor de los bienes y de los servicios como un reflejo de su costo de producción. Para ustedes esto es algo importante, el costo de producción, puesto que van a llevar administración. Entonces, estos teóricos, considerados como clásicos, señalaban que todos los recursos económicos, incluyendo, claro, la tierra, el trabajo, el capital, y lo mismo, capacidad empresarial, así como actividades económicas en la agricultura, en el comercio, en la producción, el intercambio internacional, todo eso contribuye a la riqueza de una nación. Es decir, fueron teóricos que incluyeron una mayor cantidad de variables económicas, como ya comentábamos, y en un tiempo muy reciente de globalización, mucho de este pensamiento clásico se aplicó en el mundo. Y bueno, una escuela distinta, muy distinta en ese tiempo, es la marxista o la escuela marxista, en la que el pensamiento nace como una respuesta a la influencia de los liberales que había generado el capitalismo. Entonces, en el caso del marxismo, en lo que se basa es que el capitalismo es un sistema económico que la considera, hablamos de Marx, Carlos Marx, una estructura un tanto errónea, porque acaba con la fuerza de trabajo, es decir, explota a los trabajadores. Así que debe ser reemplazada por otro tipo de economía que tenga que abolir el sistema de propiedad burguesa y, claro, el libre comercio, el libre mercado de bienes y servicios. El fundamento teórico del valor trabajo es la plusvalía, ¿sí? Es decir, todo trabajo genera plusvalía y esa plusvalía se agrega al capital, pero el capital explota al trabajador, entonces se reduce justamente la plusvalía. Por esa razón, en esta teoría,
en este pensamiento marxista, no podía subsistir más tiempo el capitalismo. Y la escuela marginalista centra sus estudios en el desarrollo de la teoría microeconómica, y explican la formación de precios, ¿sí? Que se basa en los costos de producción, ¿sí? De un cierto bien. Así que la última unidad producida o bien la pérdida de dicho bien. Es decir, marginalista quiere decir la última pieza o el costo de producir el bien, ¿sí? Eso fue la escuela marginalista que tiene importancia en algunos aspectos de la producción y de los precios y de los costos. Luego viene la escuela keynesiana, que trató de aportar puntos de vista para la macroeconomía, con ciertas hipótesis de los marginalistas, y fue iniciada por el británico John Maynard Keynes. La escuela austríaca se oponía a utilizar métodos de ciencias naturales para el estudio de acciones humanas, y entonces apostaba más por el uso de métodos lógicos deductivos, lo mismo que la introspección. Y es como se conoce ahora el individualismo metodológico. Luego tenemos la siguiente escuela neoclásica, ¿sí? Son los neoliberales. Y esta escuela neoclásica se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad de ellos, o bien la satisfacción que le asignan los consumidores. Y entonces se explica la utilidad marginal, ¿sí? La utilidad marginal, como comentábamos, es el valor que se asigna a la última unidad consumida por el lado de la demanda. Así que el valor de los bienes y servicios se determina por la utilidad que estos bienes reportan a los consumidores y también por la escasez relativa de esos bienes o productos. De esta forma, a mayor utilidad, ¿sí? Los consumidores podrían estar dispuestos a pagar más, ¿sí? Y mientras más escaso sea un bien, más valor puede tener también ese bien. Eso es el pensamiento neoclásico, que sigue siendo vigente. Y luego la última escuela, la monetarista, se ocupó del estudio de los efectos del dinero sobre la economía en general, ¿sí? Y esta escuela se caracterizó por rechazar la intervención del Estado y promover libre mercado en lo que sería el comercio. Y claro, esta escuela establece medidas muy importantes, como son desregulación, ¿sí? Privatización y concesiones, así como eliminación de subsidios y otras ayudas. Lo mismo, reducir la burocracia. Entonces, este pensamiento monetarista, esta escuela monetarista de Chicago, tuvo una gran influencia en los neoclásicos. Entonces, prácticamente combinadas las dos escuelas, se aplicó de parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional muchas medidas que tienen que ver con esta escuela de pensamiento. Por eso es importante revisar de dónde viene lo que ahora está pasando y saber hacia dónde vamos. Entonces, diciendo algo más respecto a la teoría económica, decimos que se divide en dos, en microeconomía y en macroeconomía, ¿sí? Y la teoría económica tiene tres ámbitos: la producción, el consumo de bienes y servicios y la distribución del ingreso. Estos son los ámbitos de la economía en general. Y se divide en microeconomía y macroeconomía. Y los factores, ya comentábamos, de producción han sido la tierra, el trabajo, el capital y tecnología. Lógicamente que tecnología es un concepto más moderno, pero siempre ha habido tecnología. Pero ahora está considerada como parte de los factores de producción. Entonces, si revisamos lo que sería la macroeconomía trata de dar respuestas a situaciones de magnitud global, es decir, de agentes agregados. Es decir, nosotros somos individualmente, cada uno tiene una economía y sería microeconomía. Pero juntando la economía de un segmento, de una sociedad, de una ciudad, entonces se convierte en macroeconomía. Así que la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía
como un conjunto integrado. Y de esa manera explica justamente cómo van cambiando las variables económicas que son agregadas para poder ser macro. Comentábamos, una economía micro agregada entre varios agentes se convierte en economía macroeconomía. Los aspectos en los que suele centrarse la macroeconomía son fundamentalmente el análisis de la producción y de los precios, para con esos resultados tomar decisiones de una política económica, en este caso de un gobierno. Por ejemplo, un gobierno tiene que conseguir una estabilidad en los precios, ¿sí? Porque si no, entonces se genera inflación. Y la inflación, cuando es así que escalonada, escalada y galopante, genera muchos problemas en la microeconomía. Igualmente, el gobierno debe lograr el crecimiento económico, porque decir que no se crece y trabajar sin crecimiento no está bien. Y lo mismo tiene que buscar también un desarrollo de la sociedad, no solamente crecimiento económico, sino bienestar. Pues hablamos de desarrollo. Desarrollo es bienestar. Entonces, igualmente una nación debe fomentar el empleo, o sea, generar empleos, crear empleos, y tiene que mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada. Así que tiene que mantener políticas agroeconómicas sanas, en la que tenga una balanza favorable de pagos y de comercio general. Entonces, la macroeconomía tiene ciertas ramas, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, estas son las diferentes ramas, ¿sí? Crecimiento económico a largo plazo, productividad, ciclos económicos, desempleo, inflación y cuentas públicas. Entonces, esta macroeconomía surgió en este año, 1966, a partir justamente de la publicación del libro de John Maynard Keynes, que es Teoría General sobre la ocupación, el interés y el dinero. Ahora, la microeconomía, por su parte, trata de dar respuesta a situaciones de una magnitud más reducida. Analiza el comportamiento económico, aquí lo vemos, de personas, o de familias, o de empresas. A pesar de que esto pueda ser familia mayor que una persona y empresa mayor que una familia, la economía sigue siendo micro, porque hablamos de agentes unitarios, ¿sí? Una familia, una persona, una empresa. Por eso sería microeconomía. Si agregamos empresas, ya hablamos de macroeconomía. Si agregamos una sociedad, ya hablamos de macroeconomía. Entonces, el equilibrio y la óptima distribución de los recursos, ¿sí?, como satisfactores de las necesidades, es justamente materia bioeconómica. Las personas tienen necesidades específicas que cubrir. Todos lo sabemos: el sustento, la protección, el abrigo, la creación y otras más. Y entonces hay factores múltiples que influyen en la capacidad de generar recursos para lograr satisfacer esas necesidades. Y entonces tenemos el trabajo, la materia prima y el capital, también la tecnología. Entonces, la bioeconomía trata de modelizar el comportamiento de agentes individuales, es decir, la interacción que se produce entre la economía y los agentes, como son los consumidores, empresas, trabajadores, los inversores y todos aquellos agentes individuales que con su actuación interactúan en los mercados y, claro, impactan en la economía. Esa microeconomía se divide en varias ramas, ¿sí?, y tipos, como son el consumo, la producción, los mercados, equilibrio general y economía del bienestar. Esta última, economía del bienestar, es muy importante porque es la que justamente revisa tanto el crecimiento, el ingreso, generación de riqueza, como la distribución de la misma, generando justamente una economía del bienestar. Y aquí en este recuadro aparece el contribuyente de mayor importancia de la bioeconomía, que es Alfred Marshall. Fue Alfred Marshall. Entonces, vamos a avanzar en lo que comentábamos de economía del bienestar, porque esta parte de la microeconomía, sí, economía del bienestar, parte de la microeconomía, se ocupa de cuestiones relativas a la eficiencia económica
Y, o sea, hablamos de eficiencia económica de parte de una nación, de un gobierno, pero relacionada con el bienestar social. Sí, por ejemplo, ustedes saben que el salario mínimo recientemente tuvo un incremento y luego tuvo otro incremento más. Y ese incremento en el salario mínimo, pues, genera para todos un aumento en el ingreso y puede que alcance para más. Si alcanza para más, es justamente lo importante, ¿sí?, de hablar de bienestar social. Es decir, cuando el salario mínimo de una persona abastece a la familia y alcanza para todos, entonces quiere decir que ese salario es un salario de bienestar familiar. Pero si ese salario de una persona en la familia no alcanza para todos, entonces no ha tenido el nivel de bienestar familiar. Y el gobierno tiene que buscar, perdón, ser más eficiente en la economía y que el salario aumente y que alcance más para todos en la familia. Entonces, esta economía del bienestar se ocupa también del equilibrio general competitivo, de los bienes públicos y los efectos externos. Lo mismo la teoría de la elección social. Ahora, hay que decir lo siguiente, el bienestar social, ¿sí?, se refiere al bienestar del conjunto total de la sociedad, ¿sí? Y por otro lado, también hay que considerar que en el aspecto ambiental, este tipo de teoría económica de bienestar sí consideró justamente el aspecto ambiental, sí, porque anteriormente no se hablaba del aspecto ambiental, simplemente de producir riqueza, generar capital y ya. Ni siquiera les importaba el bienestar social y mucho menos los costos sociales de la producción. Eh, eso se llamaban entonces externalidades, ¿sí? Aquello que está fuera de los costos de producción son costos no incorporados en los precios de mercado y son transferidos fuera de ese contexto de la producción, ¿sí? Entonces, es muy importante una economía del bienestar porque va a considerar tanto a la sociedad como al ambiente. Es decir, cuidar siempre los recursos, tanto de capital humano como de capital ambiental. Ahora, los métodos para medir el bienestar de una población está, por ejemplo, el método ordinal y el método cardinal. El caso del ordinal considera que es muy difícil, casi imposible, medir objetivamente en términos monetarios. Entonces se utiliza lo que se llama eficiencia de Pareto, que fue desarrollado el método por Wilfredo Pareto. Entonces, y el método cardinal se basa en la medición del valor en términos monetarios. El análisis utilizado es el del costo-beneficio y trata de incorporar los efectos de la distribución del ingreso. Pues son dos métodos que existen para buscar saber si tenemos una economía de bienestar con bienestar social. Y hay otras más que son aproximaciones referentes al concepto de equidad, ¿sí? Y otro más que es el de la capacidad. En el caso de la capacidad, contempla el uso de asuntos como la libertad y lo tiene en cuenta para el cálculo y esto ha generado un indicador que se llamó Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador bastante bueno para saber si en una nación o una ciudad en particular existe un buen índice de desarrollo humano. Y se pondera entonces una ciudad o un país en general cuando tiene un IDH alto. Son entonces aspectos de la economía que tenemos que saber y tenemos que estar pendientes porque son cosas que se van a ocupar durante la administración. Y ahora pasamos al siguiente subtema, que es el de la crítica ambientalista y la sociología ambiental. ¿Sí? Este subtema tiene varias partes, que sería una evolución de la sociología medioambiental,
ciertos pensamientos, ¿sí?, de tipo radical, otros pensamientos de tipo crítico y luego orientaciones de carácter reformista. Vamos a ver, en términos generales y como antecedentes, sabemos que el medio natural donde tenemos los recursos, ¿sí?, pues son ecosistemas y su importancia es crucial para el desarrollo social y económico y lo mismo la calidad de vida. Y los ecosistemas tienen diferentes tipos de componentes. Puede haber bosques, puede haber selvas, pero en general hay siempre biodiversidad, suelo, agua, aire limpio que aporta un ecosistema, equilibrio climático y también cierta protección contra la radiación ultravioleta del sol a través de formar la capa de ozono. Los ecosistemas tienen un cierto umbral de afectación y más allá de ese umbral ya su regulación o homeostasis puede perderse y se generan entonces pasivos ambientales, es decir, se pierde, se degrada, se deteriora el capital ecológico, los ecosistemas. Pero la problemática ambiental y por eso el deterioro ecológico demuestran que el capital ecológico son complementarios, no se pueden separar uno de otro. No se puede pensar una economía artificiada que prescinda de los bienes y servicios ofrecidos por la naturaleza, lo que se llama entonces servicios ambientales del capital natural. Entonces, la problemática ambiental que tenemos ahora, ¿sí?, se está enfrentando con innovaciones tecnológicas que sirven para descontaminar o para mitigar la contaminación. Y ahora se habla mucho en este término que es la economía circular. En esta ubicación hay un link, ustedes pueden darle clic y nos va a ligar justamente al proyecto de ley, ¿sí? Ya es una ley actualmente en nuestro país, que es Ley General de Economía Circular. Y aquí está para ustedes esta ley, lo que concierne, ¿sí?, para qué se expide, cuál es el objeto de la ley, ¿sí? Aquí está, objeto de la ley, promover la eficiencia en el uso de productos, de servicios, de materiales, de energía, de agua, materias primas secundarias, subproductos, a través de establecer una producción limpia, a través de reutilizar, de reciclar y rediseñar procesos de producción en lo que sería cualquier criterio de economía circular. Así que valorizar también lo energético para cumplir con la política de cero residuos. Ese sería el objeto de esta ley general de economía circular. Entonces, ese link, ustedes pueden revisarlo cuando tengan oportunidad. Lástima que no regresa al mismo lugar. Hay que mover la presentación. Ajá. Pero ya estamos llegando. Ahí está. Entonces, esta problemática medioambiental, sí, tiene que enfrentarse de alguna manera y hay que atender lo que está más visible actualmente en el mundo, ¿sí?, que sería lo que se considera como calentamiento global, es decir, el incremento de la temperatura de la atmósfera en la Tierra. Igualmente, la pérdida de la capa de ozono en la estratosfera y por último, algo que se comenta mucho, que es el cambio climático. El cambio climático existe, ha existido todo el tiempo, es una evolución natural de la Tierra. No quiere decir que por calentar nosotros la atmósfera estemos causando mayor impacto del cambio climático. No tanto así, pero el cambio climático, junto con el calentamiento global, sí están haciendo mayores cambios meteorológicos, más impacto de ciclones, más impacto de huracanes, más impacto de tornados, etcétera. Más fríos, más calor. Es parte, digamos, de la meteorología relacionada con el cambio climático.
pero es algo que está fuera de nuestras manos. En nuestras manos se encuentra no contaminar para no aumentar gases de efecto invernadero, ¿sí? Que aumentan la temperatura del aire, y también no generar gases que van a afectar la capa de ozono. Eso sería algo que sí está en nuestras manos. El cambio climático no está en nuestras manos, es más que nada cuestión solar, pero son puntos de vista. Ahora, en lo que se refiere a la evolución, digamos, de la problemática ambiental, ¿sí? Confluye una ciencia, aparte de la ciencia ambiental, ¿sí? Ciencias naturales, confluye una ciencia social, la sociología, la cual investiga el origen y también la especificidad de los problemas sociales y por lo mismo necesidades de la sociedad, ¿sí? Entonces los sociólogos tienen como tarea comprender, lógicamente explicar la evolución real del mundo moderno y contribuir entonces a identificar lo que sería casos patológicos, ciertos problemas sociales y buscar su remedio, ¿sí? Atacando las causas que producen esos males. Y lo mismo tienen que denunciar lo que afecta a la sociedad, ¿sí? Lo que les integra y los fenómenos sociales que son más fuertes y aparentes del tiempo moderno. Claro, en el tiempo moderno y posmoderno hubo una pugna muy fuerte entre capitalismo y socialismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta pugna dio lugar a lo que se llamó la Guerra Fría, ¿sí? Porque se trataba de que la geopolítica del mundo después de la Guerra Mundial Segunda tuvo muchos cambios y entonces los países capitalistas, que ya eran de por sí colonialistas, trataban de fomentar entre las sociedades a los cuales ellos tenían avasallados, que se mantuviera esa modalidad, ¿sí? Y por contraparte, los socialistas buscaban también que la forma de gobierno socialista se impusiera en otras partes del planeta, del mundo. Y claro, se dio lugar entonces a las revoluciones del siglo XX, ¿sí? Importantes revoluciones del siglo XX, en las cuales algunos países se pudieron redefinir con respecto a los que eran sus colonizadores. Hablamos de India, hablamos de Cuba, hablamos de Afganistán, hablamos de Vietnam y otros países en el mundo. Y otro aspecto importante que tiene que ser resuelto, bueno, más bien que tiene que ser estudiado es la industrialización, ¿sí? Por otro lado, la globalización, que ya actualmente está un poquito pasando ya de tiempo, ya ahora se habla de volver a ser nacionalistas, y también lo que será el financierismo como una forma junta de globalización y financierismo fue una forma muy fuerte de, de dominación a los países que antes eran colonizados. Entonces, se ha producido una desigualdad entre norte y sur, ¿sí? Entre países desarrollados y no desarrollados o subdesarrollados, ¿sí? Y esas son cuestiones que tienen que atender la sociología, porque ha marcado todo esto la evolución en el mundo. Entonces, las problemáticas sociales son muy diversas. Actualmente se habla también de ecologismo, de informática, feminismo, sí, y son parte de la sociología en un cierto grado de estudios. Entonces, en lo que se refiere a nuestro tema, que es ambiental, el movimiento ambiental o medioambiental, sí, es una consecuencia directa de lo que es la industrialización, ¿sí? Fundamentalmente. Y lo mismo de la dominación de la riqueza. Y también de lo que sería el espíritu capitalista, ¿sí? Lo mismo que la división del trabajo social. Entonces, todos estos fenómenos multidimensionales han sido tratados de ser explicados en profundidad a nivel conceptual, ¿sí? Y hubo una serie
de estudios, sobre todo lo que se llama Escuela de Chicago, en la cual se hablaba justamente de cómo una sociedad, ¿sí?, que se puede observar, se nota rápidamente que una parte de sus problemas se deben a la influencia del espacio urbano, es decir, cómo se organiza el territorio, los transportes que existen, las comunicaciones, la estructura misma de las ciudades, la demografía y otros aspectos que tienen que ver justamente en los problemas sociales. Así que, como comentábamos, los sociólogos del Colegio de Chicago pues centraron sus estudios en las relaciones espaciotemporales de los seres humanos, en cuanto que dependen de factores de selección, de distribución y adaptación en relación con el medio ambiente. Así que la Escuela de Chicago en ese tiempo, ¿sí?, estamos hablando de principios del siglo XX, es una pionera de la sociología medioambiental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una ciudad puede ofrecer a sus habitantes espacios públicos, ¿sí? Y eso le da una diferencia en lo que es la sensación de las personas cuando tienen un espacio público conveniente o agradable. Lo mismo pueden favorecer el cauce de algunos arroyos para garantizar cuando haya crecientes sea menos lo que se impacte. Sin embargo, en crecientes muy fuertes, ustedes saben que este tipo de arroyos son rebasados, se rompen incluso las barreras y de poco sirve. Pero son parte de lo que es los problemas ambientales y cómo se van resolviendo. Ahora, el pensamiento ha sido muy diverso. Aquí tenemos para ustedes en estas presentaciones las orientaciones de carácter radical, ¿sí?, que se fundan, que son consideradas como que piensan en un cambio extremo, ¿sí?, del sistema social. Aquí estamos hablando de dos tendencias que sería la marxista, ¿sí?, tanto la marxista elaborada como la marxista elemental. Son dos posiciones de pensamiento radicales. Y luego tenemos otras que son también radicales, como la ecología profunda, ¿sí?, y el ecofeminismo. Son cuatro entonces que son radicales. Aquí se revisa cada una de ellas para que lo podamos tener en cuenta, ¿sí? Ahí aparece entonces la elaborada, ambas son marxistas. El caso de la elaborada es una orientación que además de considerar, digamos, la contradicción entre la fuerza laboral y el capital, existe otra cuestión que es las condiciones de producción. Es decir, ustedes como trabajadores saben que hay enfermedades laborales, enfermedades profesionales que tienen que ver con las condiciones de producción, condiciones de trabajo. Pues en la orientación marxista no se pensaba en esa situación, solamente se hablaba de una antagonía entre capital y trabajo. Pero en esta más elaborada ya se habla de las afectaciones a los que realizan la producción. Aquí en esta imagen se aprecian diferentes modalidades en los que hay un efecto en el trabajador. Entonces, el capitalismo, ¿sí?, ha llevado a una crisis profunda porque su sistema de producción destruye dos condiciones necesarias. Destruye recursos naturales y también afecta mucho la salud de los trabajadores o fuerza de trabajo. Entonces, se habla de que a través de la democracia, ¿sí?, es posible llegar a encontrar una solución a esta contradicción. Y entonces se habla de una especie de ecomarxismo. Ahora, el otro pensamiento radical también es lo que se llama ecología profunda, ¿sí? Es un tanto volver a considerar lo que es importante de la naturaleza para nosotros. Aquí el principal promotor de esto es Arne Naess. Aquí están sus imágenes de él. Ya es grande, ya murió inclusive, y tiene
8 grandes puntos para considerar ese tipo de pensamiento. Para empezar, y dice bien, la vida de los seres humanos, perdón, seres no humanos, es un valor en sí, ¿sí? Toda la biodiversidad. Lo mismo, la riqueza y biodiversidad de las formas de vida son valores también. Los seres humanos no pueden intervenir de manera destructiva sobre la vida. El cuarto punto es que la intervención humana actual es eminentemente excesiva. El quinto punto es que las actuales reglas del juego deben ser radicalmente modificadas. Y el sexto punto es que que la modificación radical que se pretende es a nivel de estructuras económicas, como estructuras ideológicas y culturales, ¿sí? Y el séptimo punto es que a nivel ideológico el cambio principal consiste en apreciar la calidad de vida, ¿sí?, que el goce de los bienes materiales. Y el octavo punto es que las personas que aceptan estos principios tienen obligación de contribuir de forma directa o indirectamente a la realización de los cambios fundamentales que implican este pensamiento. Este tipo de pensamiento tuvo un gran efecto, y ahora se habla de ecoalfabetización, de, de movimientos de personas que tienen grupos de acción en los cuales se establece educación ambiental, se establecen modalidades de producción, de reciclaje, para que los recursos sean aprovechados de mejor manera. Ustedes pueden revisar, en todo caso, en el Internet, lo que sería la ecoliteracy, en inglés estaría, y por otro lado, sería también ecoalfabetización. Son aspectos muy interesantes que tienen que ver con este pensamiento radical de ecología profunda. En el caso de ecoliteracy, en Berkeley, California, ahí hay un organismo que ha trabajado al respecto y vale la pena que lo puedan revisar. Entonces, el siguiente aspecto viene a ser el ecofeminismo, que se centra ante todo en ocupar un espacio, una realidad sexuada, porque fundamentalmente ha sido el hombre el que ha tenido más impacto en la economía, pero las mujeres ahora sabemos que son más que los hombres en cantidad y tienen que ocupar espacios tanto a nivel de gobierno como a nivel de trabajo, de empresa y a nivel público también. Entonces, es importante esta fuerza de trabajo de las mujeres que ha tomado su lugar, que ha luchado por ello y se tiene que respetar, ¿sí? Y luego tenemos orientaciones críticas que son importantes porque eh, lo que se pretende es aportar ideas nuevas, ¿sí? Preservar el medio ambiente, de modo que hay que considerar el costo, ¿sí?, de las tecnologías y el beneficio de las mismas. De modo que se pueda, se pueda evaluar las tecnologías y la gestión libre medioambiental, ¿sí? El problema es que queda en suspenso el considerar los diferentes actores sociales en juego, porque hay intereses entre ellos y hay una capacidad de influencia muy distinta. Entonces, la cuestión está en que la tecnología, sí, tiene que ser de corte humano, que tenga en cuenta las necesidades reales y que sea compatible con recursos disponibles. Es decir, habría que tener una acción más compleja, capaz de integrar tanto lo espiritual y lo material en los planos que nos consideren aquí, el económico, el social y el medioambiental. Sí, entonces son cuestiones críticas, y aquí, por ejemplo, hay autores que, que han referido, por ejemplo, que las tecnologías de tipo duras son complejas, ¿sí? Son sostenidas por clientes poderosos,
pagan por lo mismo, exageran el beneficio y no pagan los impactos medioambientales. Y las otras tecnologías dulces son flexibles, son sostenibles, son aprovechadas por los ciudadanos y respetan el entorno natural. Pues son dos tipos de tecnologías que se pueden observar en el mundo y fundamentalmente hay que tener en cuenta que las tecnologías duras son las que más impactan en el mundo y las que menos sirven realmente, pero tienen más publicidad, ¿sí? Esto lo pueden ver ustedes en el Internet. Y bien, vamos a avanzar un poco más en esto porque aquí aparecen las siguientes que son las reformistas. Las reformistas están las administrativas, ¿sí? Y también están las educativas. Son dos importantes orientaciones reformistas porque han dado lugar a lo que es educación ambiental, que es una forma muy importante junto con la ecologatización de cambiar la mentalidad de las personas. Y el subtema 3, vamos a verlo rápidamente, trata de política y medio ambiente, ¿sí? Y bueno, como antecedentes tenemos fundamentalmente las grandes crisis ecológicas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El impacto de la Segunda Guerra Mundial, desde luego, es tremendo. Y luego tenemos las crisis ecológicas derivadas de de las catástrofes, ¿sí? Ecológicas. Hablamos de Chernobyl, hablamos de Harrisburg, de Bhopal, de Seveso. Entonces, estas crisis ustedes pueden revisar en Internet, ¿sí? Dándole copia y pega y enterarse de qué consisten. Ahorita vamos a revisar básicamente algo más, que es justamente los cambios por los impactos que tiene la crisis ecológica en el sistema político. Revisaremos tipología de políticas ambientales y análisis político de conflicto ambiental. Eso sería lo que vamos a revisar a grandes rasgos, ahorita en lo que resta del tiempo. Aquí aparecen para ustedes los cambios principales que hay en el sistema político. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos distintos de cambios en el sistema político derivados justamente de un aprendizaje de la experiencia, ¿sí? De las crisis ecológicas, de las crisis, de los desastres ecológicos. Entonces, las tipologías de las políticas ambientales son de tres tipos: las que tienen que ver con lo tecnocrático productivista, las administrativas y las alternativas. Las tres son importantes, ¿sí? Y aquí ustedes van a poder revisar a qué consiste cada una de ellas. Por ejemplo, las tecnocráticas productivistas han realizado una lectura estrictamente técnica de la crisis ecológica, ¿sí? Así ha sido. Básicamente, la cultura política neoliberal es parte de este tipo de pensamiento tecnocrático. La crisis es revisada como un reto y un principio de oportunidad para el avance tecnológico, igualmente para ampliar y crear nuevos mercados. Ese es el pensamiento de los tecnocráticos productivistas. Esas políticas tecnocráticas están emparentadas con ideologías y sectores políticos conservadores y neoliberales. Y las administrativistas son políticas que hacen énfasis en la necesidad de reforzar la intervención del poder político, poder legislativa o administrativa para resolver conflictos ambientales. Esto es actualmente en nuestro país lo que está funcionando y está revirtiendo todas las crisis ambientales que hemos tenido en el país. Pues la política administrativista, sí, por su actuación en el sistema político es importante, tanto lo jurídico como lo administrativo, en los programas sociales. Eso es lo importante. Las alternativas son políticas ambientales, alternativas que caracterizan la crisis ecológica como una crisis de civilización, ¿sí? En la que se dice que no es posible una política ambiental, ¿sí? Sectorial o complementaria, sino que debe ser una política que implique un cambio cultural, político y social global. Es decir, en ese tipo de políticas alternativas son políticas en las que las personas
las empresas, las universidades, instituciones diversas pueden incidir desde su particular postura. Y por eso se habla aquí de que tiene que haber una conexión en lo cultural, ¿sí? En lo político, en la mentalidad y también en lo que sería una educación ambiental. Es decir, es muy importante formar parte de este cambio. Y por último, el análisis político del conflicto ambiental es lo que nos toca revisar. Un conflicto ambiental es cuando el impacto ambiental es percibido como impacto social, conscientemente por una comunidad o agentes sociales. El eje central explícito del conflicto es un eje ambiental y es reconocido así por los que participan en este conflicto. Y tiene como características que se vislumbra justamente el impacto del conflicto, porque las patologías enseñan más que la naturaleza del sistema, la naturaleza del sistema. Es decir, es más lo que enseña una patología que lo que vamos a entender de lo que es el sistema. Un conflicto ambiental también es importante porque se habla de política ecológica. La política siempre se refiere a un conflicto. Y hay diferentes figuras de conflicto ambiental, ¿sí? Se distinguen entonces 5 figuras. Y todas ellas tienen que ver con el riesgo, ¿sí? La conservación o distribución, la recuperación y la demanda del crecimiento económico. Todas estas son las figuras de un conflicto ambiental, ¿sí? Y bueno, por último, para cerrar la revisión, a grosso modo, en nuestro país hemos tenido un tiempo de periodo no liberal desde este año, ¿sí? Hasta el 2018. Y bueno, el Estado mexicano, ¿sí? Es representado por cada gobierno en turno. En el caso del gobierno actual, ¿sí? La tendencia que tiene es hacerse responsable, ¿sí? En lo que es regular, ¿sí? Y lo mismo articular los sectores productivos, comunitarios y sociales. Así que el conflicto ambiental que hemos tenido en nuestro país, ¿sí? El papel del Estado es muy importante. De hecho, es único, como aquí se establece. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque trasciende la simple lógica del mercado, ¿sí? Incorpora la defensa de derechos sociales de la ciudadanía, ¿sí? Y es también necesario porque la lógica de la acumulación de riqueza requiere que haya una oferta de bienes comunes, los cuales no pueden ser producidos por actores competitivos en el mercado. Y es indispensable porque se dirige a las generaciones futuras y trata de procesos ambientales que no pueden ser sustituidos por capital o por tecnología. Por eso es importante el papel del Estado en la regulación de las actividades productivas. Aquí en esta imagen tiene un link, ¿sí? La semana próxima vamos a revisar justamente la cuestión de problemática socioeconómica, y ahí se habla justamente de conflictos, y aquí habla de conflictos ambientales que han sido atendidos. Pueden ustedes revisar este link, es un documento de Semarnat, les pueden tener a la mano. Bien, entonces la semana próxima, en la semana 3, como comentábamos, el tema es la problemática socioeconómica. Entonces, para terminar nuestra revisión de hoy, hablemos de lo que es la tarea. Hay que hacer un resumen del tema, ¿sí? Hay que incluir en el resumen los 3 subtemas, no olviden ninguno de los 3. Para hacer su tarea, sigan las instrucciones y los criterios que aquí están establecidos. Instrucciones y criterios, ¿sí? Hagan una hoja de portada en la que sigan esta secuencia, tal y como está aquí, de datos, ¿sí? Que son institución, carrera, escudo,
nombre del alumno, su matrícula, nombre del tutor, asignatura, aula, el tema, la actividad, lugar y fecha donde viven. Si viven en Monterrey, ponen Monterrey y la fecha que hacen la tarea. Si viven en Apodaca o si viven en San Nicolás, el lugar que sea. Luego, ya para el documento de resumen hay que hacer una introducción. En la introducción, pregunto, ¿se ve bien el tamaño de la letra o le aumentamos un poco más? Más, La profe. aumenta. Déjeme ver cómo le hago para aumentar aquí. Sí, ahora sí. Mande. Hay una forma de aumentarla y... Control, presione Sí. control y donde deslice el ratón, perdón, en medio. no te entendí. ¿Control qué? Sí, control y donde da para bajar. No, más fácil, pónganle los 3 puntitos ahí. Ándale, ahí estaba la cuestión del Zoom. Ahí Sí. está. Gracias, sí, gracias, muy amable. Yo lo había hecho ayer y olvidé muy rápido. Dígame cuando esté listo. ¿Ahí está bien? Sí, profe. Más, ok. Entonces, introducción, tienen ustedes que redactar los puntos relevantes del tema y tienen que incluir los objetivos de la actividad. Los objetivos ya están ahí mencionados, aparecen en el recurso igualmente. Esta introducción debe tener cuando mucho una cuartilla. Y esta introducción, más abajo en la rúbrica, aquí, dice, para una evaluación que saquen ustedes 10, deben tener ustedes una introducción que se presente en forma resumida, usando palabras propias y citando información relevante de los temas que se revisan y también incluir los objetivos de la actividad. Si ustedes hacen todo esto, van a obtener la calificación de 1.5 puntos para lo que es la introducción. Siempre es importante que revisen la rúbrica de las tareas. No hagan su tarea sin ver la rúbrica, porque les va a salir posiblemente muy distinta. Ahora, desarrollo del tema. Aquí les escribo, ver la rúbrica de resumen que se encuentra más adelante. Lo vamos a revisar. Aquí está. Resumen. Hace referencia a formas condensadas de un texto de extensión variable, teniendo siempre a lo breve, en el que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño o mayor complejidad. Entonces, los resúmenes es una técnica de estudio, ¿sí?, que permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que elegimos cuáles son las ideas principales, ¿sí?, y cuáles ideas no se pueden descartar. Puede ser más o menos un 25% del tamaño general del texto, ¿sí? Ese es un tamaño más o menos que se puede obtener. Y la intención de un resumen es brindar, ¿sí?, una muestra del contenido de un texto cualquiera, que ustedes como investigadores documentales se enteren de puntos del artículo o del documento, que ustedes como estudiantes resuman la información de un texto, ¿sí?, en apuntes, lectura posterior, ¿sí?, todo esto, y también para comprobar como ejercicio la capacidad lectora que tienen ustedes en la universidad. Entonces, yo les digo aquí como nota que para hacer el documento de resumen es indispensable cumplir con todos los requisitos de la tarea. Y aquí establecemos justamente que la tarea también debe tener especificaciones a cumplir en el texto. El tipo de letra es Arial. La entrega es en Word, por favor, siempre en Word. Creo que no lo puse aquí, pero es en Word. La letra es 11, interlineado o espaciado 1.5. Alineación justificada al centro. No, perdón, justificada. Hojas, todas deben estar numeradas, a excepción de la portada, y debe ser el número en la parte inferior derecha del texto, a partir de la introducción. Las hojas deben tener un margen por todos los 2.5 centímetros. Todos los lados deben ser de ese tamaño, arriba, abajo y ambos lados. Y empezar siempre con la sangría de 5 espacios, para que tenga una mejor presentación del texto. Así como aquí hay una sangría respecto de este punto.
Si ponen imágenes, deben estar centradas, deben ser a color y referidas al texto y poner el número de figura o de tabla. La extensión mínima es de 3 cuartillas para el resumen. Y luego tenemos las conclusiones, pero déjenme revisar algo antes aquí en la rúbrica. Si ustedes, por ejemplo, escriben su documento de texto de Word y no revisan la ortografía con el corrector de texto de Word, quizás tengan algunos errores. Puede haber error ortográfico o error de espacio. Si no hay errores en su texto, van a obtener 1.5 puntos. Ahora, si ustedes cumplieron con las especificaciones que les acabo de leer, ¿sí? Todo esto va cumpliéndose en el documento, su puntuación va a ser la máxima, 1.5 puntos. Si les falla una o les fallan dos, baja a 1 punto. Si falla 3 o más, baja a 0.5 puntos. Entonces, en lo que es el tema de resumen, para que esté bien hecho, aquí ustedes pueden leerlo, el documento de resumen muestra un análisis completo de todos los subtemas y contiene las ideas principales. Así, se ganan 3 puntos. Ya vamos sumando. Y luego tenemos las conclusiones. Aquí en la tarea les puse conclusiones. Una vez analizados los subtemas, el alumno emitirá sus conclusiones al respecto. Las conclusiones deben reflejar el aprendizaje y la comprensión y deben ser escritas con sus propias palabras, sin copiar y sin pegar de otros textos, por más que les guste. ¿Sí? Extensión, 1 cuartilla. Y para citar el libro, en caso de que lo ocupen, pueden tomar esta modalidad. La calificación máxima es de 10 y la fecha de entrega es el domingo 6 de febrero. Aquí les puse a ustedes 23:40 porque hay que tener un tiempo previo a cuando la plataforma cierra su actividad. Que el reloj de la plataforma es como de 23:45 o 23:50 de la noche. Está antes. Entonces, conviene que ustedes tengan un tiempo límite menor para seguridad y garantía de que el trabajo lo suben y no estén batallando pensando que no lo pudieron subir. Entonces, las conclusiones, para tener una calificación suficiente, ya lo dijimos, expresan con palabras propias y reflejan el aprendizaje y la comprensión del tema. Y ahí obtienen ustedes 1.5 puntos. Y finalmente, todo lo que revisen de bibliografía lo van a citar de acuerdo con el formato APA y obtendrán 1 punto. La sumatoria de puntos de toda esta columna extrema derecha es de 10, ¿sí? Y cuando ustedes hagan su trabajo y yo lo califique, lo voy a calificar en base a la rúbrica. Entonces, ustedes van a poder ver que su entrega es atendida en relación a la rúbrica. Y pues no hay pierde. Saben que si sacaron 10 es porque hicieron todo bien. Sacaron 9, algo falló. Sacaron 8, algo falló. Sacaron menos, algo más falló. Entonces, por eso es importante la rúbrica, para que ustedes tengan garantía de lo que van a hacer y saber cuánto pueden ustedes aspirar a calificación. ¿Listo para preguntas? Si alguien tiene que irse a otra clase, pues adelante, no hay problema. Hablemos de preguntas. Aquí ya se movió mucho esto. Adelante, América. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Referente al libro, ahí está en la plataforma, ¿verdad? De ahí mismo es la lectura para hacer el resumen y todo. Déjeme volver a presentar y te contesto enseguida. Ustedes me dicen si se ve cuando comparta. ¿Ya se ve? Ya. ¿Ya se ve? Bueno. Sí. Bueno, siempre que ustedes entren al aula, a la semana correspondiente, siempre fíjense en esto. Siempre. ¿Sí? Porque está el tema, los objetivos y los requisitos. Entonces, aquí tenemos 3 requisitos. 1, que revisen y analicen los PDF que les puse en recursos semana 2, que son 2, un texto y una presentación que acabamos de revisar.
Segundo, pueden hacer una investigación documental en Internet, basándose en lo que está en los recursos, amplían su información en el Internet. Y también pueden leer y analizar el tema que está en el libro. Aquí están las páginas, 23 a la 42. Eso lo pueden hacer. América, con esto te contesto la pregunta. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Es que, ¿sabe qué? dime. Yo le preguntaba porque cuando yo quise, o sea, yo leí eso que acaba de decir usted y en el recurso me metí, pero no me daba acceso. Ah, tú mandas un correo, ¿ah? Mandas un Sí. mensaje. Mandas un Ajá. mensaje. Sí, te contesté que hablaras a un correo atención@ucnl.edu.mx. Ahorita como quiera lo voy a volver a checar, no he visto su contestación todavía, Ah, esa es pero la respuesta. ahorita lo voy a volver a intentar y ya para ver si ya me da acceso. Sí, porque todo está ahí. Ok, Carlos gracias. Ramírez, adelante, por favor. Sí, profe. Bueno, yo también me pasó lo mismo, igual que la compañera. Me metí hace unos 10 minutos, y sí, tampoco me da acceso. Entonces, digo, creyendo que a lo mejor de ahí puedo sacarle información, ¿verdad? De la tarea. Sí, manden un correo a atención@ucnl.edu.mx. Ahí les tienen que ayudar para corregir lo que en plataforma se les complica. Porque, a ver, alguien más que haya entrado a los recursos que aquí presenté antes de la clase. ¿Nadie ha entrado? ¿No? Yo entré, maestro. Adelante. Ah, Cuéntanos, ¿qué viste? Bueno, yo sí pude visualizar bien los dos archivos. O sea, sí Excelente. se pueden abrir. Ajá. Ok, ya con ese dato tienen referencia todos los demás. Gracias. Víctor también pudo entrar. Víctor Narváez, excelente. Muy bien. Bueno, preguntas de lo que quieran referente a nuestro tema, a la clase o Bueno, a la referente asignatura. a la tarea, 3 cuartillas son 3 páginas. Sí, así es. Ok, gracias. Tres páginas, 3 cuartillas. Considerando los márgenes que están establecidos en la hoja. Así es. ¿Es sin contar la portada, profe? Sí, la portada, Cristian, es muy independiente. La portada no se califica, pero, ojo, la portada de principio da una muestra de la calidad del trabajo. No se califica, pero una portada bien hecha que tiene la información que se solicita que se coloque ahí, da una pauta. ¿Sí? Sin errores de ortografía y todo bien, todo centrado, da una pauta. O sea que es una página de portada, una página de introducción, 3 de contenido, resumen y la de la conclusión. Así es, Ok. así es. El logo, maestro, ¿lo conseguiría dónde? Déjame otra vez intentar presentar y compartir. El logo lo van a encontrar ustedes. Díganme cuando ya se vea. ¿Ya se ve la pantalla? Sí. Sí. Ok. Voy a irme aquí. A ver si aquí aparece. En recursos, la extrema. No aparece aquí. Entonces voy a irme a la página principal de la universidad. Aquí. A ver si aquí aparecen recursos. No aparecen los recursos. Bueno, voy a mostrarles una parte que es de los tutores. ¿Aquí la ven ustedes esta? Sí. Ok, Sí. clic ahí. Y aquí sí nos muestran a nosotros los diferentes recursos y se incluyen justamente los logotipos. Pero miren, no se preocupen tanto por el logotipo, porque si ustedes, por ejemplo,
abren una página de su navegador y le ponen UCNL logo, ¿sí? Fíjense nada más que sea el logo reciente. Aquí están los nuevos logos, sería imágenes. Aquí lo vamos a ver. Aquí está que pueden, pueden ocupar estos fundamentalmente, o pueden ocupar aquí abajo está este otro, ¿sí? Ajá. Pero en todo caso, ustedes pueden mandar un correo a atención@universidad, atención UCNL, y pedirle que les permitan los logotipos sin problema. No los pueden descargar. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ok, Raimundo, se va a otra clase. ¿Alguien más tiene que irse a otra clase? Ginette, ok, está muy bien. Sí, yo, profe, también me Adelante. tengo... Hecho, Carlos. El próximo martes a las 7 nos vemos, ¿sí? Aquí alguien dice que si alguien del aula D lo contacte. Entonces, el próximo martes nos vemos. Vamos a tratar el siguiente tema que se llama Problemática Socioeconómica. Ya a partir de próximos días, yo voy a colocar en el aula los recursos para este tema, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarlo antes de la clase y tengamos más referencia para tratar el tema, ¿sí? Bueno. Maestro, Viene. entonces no hay problema si lo sacamos de internet el logo. No, para nada. Ok, Para nada. Así es, gracias. en absoluto. Ok, entonces cortamos ya la grabación de la sesión y nos vemos el próximo.